Hola, Joaquín Almería aquí de nuevo con el pensamiento del día y hoy quiero hablar de la relación entre la medicina y la ciencia, de la ciencia médica. Y antes que nada, si no me conoces, soy Joaquín Almería, soy experto en medicina tradicional china, pero por si hay algún abogado escuchándome, y como voy a decir las cosas muy claritas, voy a intentar ser lo más políticamente correcto posible, aunque no es mi estilo, pero voy a soltarlas tal como son. Por lo tanto, quiero que sepas que no soy médico y que no sé nada de medicina alopática occidental, que ni curo, ni puedo recetar, ni puedo curar, ni puedo diagnosticar nada. O sea, ni curo el cáncer, ni hago milagros, así que no me hagas ni puto caso en todo lo que tiene que ver con medicina. ¿De acuerdo? Los abogados contentos. Vale, muy bien. Ahora ya podemos hablar entre tú y yo y vamos a ver qué pasó entre la medicina y la ciencia y dónde hubo ese divorcio entre lo místico y lo científico, o tendríamos que decir entre lo religioso, lo místico, lo metafísico y la ciencia médica, ¿ok? Y antes que nada, empecemos dejando las cosas claras. La medicina no es una ciencia, y mucho menos exacta. Empecemos por ahí, ¿ok? Las ciencias exactas son las matemáticas, la física, la química, donde todo tiene que tener una ecuación, donde todo tiene que cuadrar, donde las ecuaciones se equilibran y donde un menos, un más, un cero, un uno hacen una gran diferencia. La medicina, amigos y amigas, no es una ciencia de ese tipo en absoluto, y me estoy refiriendo a la ciencia, a la medicina moderna, alopática, occidental, científica, esa que dice que todo lo demás son pseudociencias. Exactamente a esa me estoy refiriendo, ¿ok? No es una ciencia, y mucho menos exacta. Y los médicos no son científicos, o sea, dejemos eso clarísimo. El científico es una persona que se pasa todo el día filosofando sobre la realidad, qué es la realidad, y el científico tiene tres prioridades, ¿ok? El científico tiene tres prioridades: es descifrar y entender qué es la realidad, poder explicarla, luego hacer modelos predictivos, basándonos en ese entendimiento de qué es la realidad, predecir qué es lo que va a suceder en el futuro, y luego controlar la realidad, o sea, tener un modelo de control, como puede ser la ciencia meteorológica, ¿no? Que tampoco es muy exacta, pero bueno, es una ciencia, y me ayuda a controlar, pues, si cojo el paraguas o no cojo el paraguas, si me voy en avión o me voy en tren ese fin de semana, ¿correcto? O sea que el científico tiene esas tres preocupaciones, esos tres objetivos, y tiene todo el santo día, y todo años y años, no solo el santo día, tiene mucho tiempo entre sus manos para filosofar, para pensar y para descubrir esas tres cosas: qué es el universo que nos rodea, cómo funciona y cómo puedo hacer patrones entendibles y explicar cómo es la realidad, cómo puedo usar esos patrones para predecir qué es lo que pasará en el futuro, o sea, explicar qué es lo que está pasando en el presente y usar eso para explicar qué es lo que pasará en el futuro. Si en el futuro yo me tiro por un balcón, la ley de la gravedad me dice que voy a hacer así, ¡pum!, voy a ir hacia abajo y me voy a espachurrar. Pues eso me sirve para predecir, mañana no me tiro por un balcón. Y luego, entender, predecir y control. Controlar, o sea, pues controlo mis acciones, ¿no? Si voy a crear un coche o un cohete o tal, pues me ayuda a controlar cómo lo creo para que no se estrelle, para que no se espachurre, etcétera, etcétera. Esas tres prioridades. El médico, amigos y amigas, no tiene ese lujo. El médico no puede permitirse ese lujo de estar pensando todo el día, filosofando y tal. El médico no puede permitirse el lujo de tener una mente abierta a todo tipo de teorías y posibilidades. ¿Por qué? Porque el médico tiene que curar a la gente, y tiene mucha gente que curar, y si habéis ido al médico hace poco, entendéis de lo que estoy hablando. Hay una cola terrible, te dicen que vayas a las 5, te atienden a las 8, y cuando te atienden son 5 minutitos. ¿Por qué? Porque ese pobre hombre o mujer está súper ocupado. ¿Y cuál es su prioridad? Su prioridad no es entender el universo y cómo funciona la realidad y la física. No, su preocupación es: viene gente enferma, curarla lo mejor que pueda. Y lo único que ocurre es que está limitado, tiene dos herramientas, ¿no? Tiene solo medicación y cirugía. Medicación y cirugía. Es como si tuviese solo un destornillador y un martillo. Destornillador, martillo. Entonces, claro, hay un dicho en inglés que me encanta, que dice: cuando lo único que tienes en la mano es un martillo, todo lo que ves te parecen clavos. ¿Y qué haces? Pues tiendes a martillarlos. Aunque sean tornillos, aunque sean tuercas, aunque sea llave Allen, aunque sea lo que sea, tú vas ahí a piñón fijo, ¿ok? Esa es la limitación que tiene el médico. Pero que dejemos bien claro que el médico no es un científico y que la medicina no es una ciencia. Entonces, a partir de ahí, estudiemos un poquito de historia. Vamos a ver un poquito de historia. Y un poquito de historia sobre la ciencia y la medicina. Bueno, primero me gustaría decir
Sí, vamos a hacer historia y luego os soltaré unas cuantas de bonitas. Vamos a hacer historia. El siglo XVIII, no hace tanto del siglo XVIII, ¿ok? En el siglo XVIII había una medicina, que era la medicina legal, la medicina del Estado, la medicina, digamos, correcta, la aceptada por la sociedad, que se llama medicina heroica, ¿vale? La medicina heroica hacía una cosa muy divertida, que se hacía en la Edad Media, y desde la Edad Media se siguió haciendo hasta el siglo XVIII, que se llamaban sangrías y purgas, ¿ok? Cuando alguien estaba enfermo, simplemente se liaban a sacarle sangre. Venga, sacar sangre. ¿No se ha curado? Pues sacamos más sangre. ¿Que no se ha curado? Pues más litros. Si le sacamos 2 litros, ahora 3 litros. Y así se cargaron, así murió un presidente de Estados Unidos en el siglo XVIII. No estoy hablando de la Edad Oscura, de la Edad Media, estoy hablando del siglo XVIII, a la vuelta de la esquina, ¿ok? Y esa era la medicina que todo el mundo aceptaba, ¿ok? Esa medicina no estaba muy lejos de la medicina que usaba el misticismo, la superstición, los dioses y demás para curar, porque además no había ninguna base científica, no había ningún estudio que demostrara claramente que eso de sacar sangre iba a curar a nadie. Sin embargo, lo hacían, y lo hacían a los presidentes de los gobiernos, no de cualquier gobierno, sino de Estados Unidos, el país más poderoso del mundo, o por lo menos eso se creen ellos, ¿no? Eso dicen ellos. El siglo XVIII, a la vuelta de la esquina. Ok, ¿qué pasó? Que la gente, el populus populi, la gente de a pie, se cansó de esas locuras, de esas tonterías, y dijeron, escuche, usted, que esta medicina está matando casi a más gente que está curando. No puede ser. Y los médicos empezaron a tener muy mala fama. Los empezaron a tachar de curanderos, los empezaron a tachar de pseudocientíficos. ¿Os suena de algo esto? A los médicos los empezaron a quitar de los lugares de poder y de prestigio del gobierno, de las asambleas, del Senado, del Congreso, de todos esos sitios que les gusta, que pueden tocar teclas y pueden hacer amiguetes. Los echaron. ¿Qué ocurrió? Que entonces, sobre esa época, estaba empezando a arraigarse bien la ciencia y la gente del pueblo empezaba a arrodillarse y a orar al templo de la ciencia y de la tecnología. ¿Y qué hicieron los médicos? Dijeron, pues cambiamos de carro, si la gente va hacia aquí, vamos hacia aquí, y nosotros vamos a engancharnos también a este carro, y empezaron a arrodillarse los médicos al templo de la ciencia y de la tecnología. Todavía están arrodillados a ese templo, y todavía son fanáticos de ese templo, con el mismo fervor fanático que un yihadista, o que un cristiano, o que una persona que va a Lourdes. Igual de fanáticos, ¿ok? El problema es que al templo que se arrodillaron es al templo del principios del siglo XIX, y ahí se han quedado, de ahí no han evolucionado. Voy a volver a ese concepto después, pero que te acuerdes que se quedaron atascados con la ciencia y la tecnología de principios del siglo XIX, finales del siglo XVIII. ¿De quién estábamos hablando? Estamos hablando de Newton y de Descartes, ¿okay? Dos personajes muy importantes en revolucionar lo que es la ciencia y la filosofía, la ciencia y la tecnología, finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX. ¿Okay? Newton, manzana, gravedad, las 3 leyes de la física de Newton, muy bien, perfecto, que sirven perfectamente bien hasta que viene un señor que se llama Planck, hasta que viene otro señor que se llama Iceberg, hasta que viene otro señor que se llama Einstein, y le rompen el chiringuito a Newton, y de repente esas leyes ya no sirven, ya se quedan obsoletas, ya no, ni pueden predecir, ni pueden explicar, ni pueden controlar la realidad, ya no me sirven. El problema es que las leyes de Newton, como funcionan a nivel de los 5 sentidos, son muy atractivas para la lógica y para el ego, porque es algo que yo puedo tocar, puedo entender y es lógico. El problema es que se limitan a la ciencia de los sentidos. A la que nos movemos un poquito más rápido, ya estamos acercándonos a velocidades de la velocidad de la luz, ya el modelo newtoniano no sirve para nada, no explica nada, y tenemos que adoptar el modelo de Einstein. Einstein dijo claramente que la materia es energía y que la energía es materia. Eso a Newton ya no le gusta, eso a los médicos menos aún. Einstein también nos dice que depende a qué velocidad nos movamos, la masa es relativa, o sea que ya no tienes 5 kilos y mides 1,70 m, sino que puedes pesar más y medir menos cuando te mueves muy rápido. Eso tampoco les gusta para nada a los médicos, no lo entienden, ¿ok? Y Einstein nos dijo que el tiempo es relativo, también depende de cómo te muevas, el tiempo se puede ampliar o se puede comprimir. Eso tampoco tiene mucho sentido para lo que es el sentido común, ¿ok? Pero
si vamos hacia atrás, hace mucho tiempo, también era de sentido común que la Tierra era plana. ¿Por qué? Porque parece plana, ¿verdad? Así a simple vista nos movemos y parece una línea. Nadie diría que la Tierra es redonda. Y también hace mucho tiempo era de sentido común que el Sol giraba alrededor de la Tierra. Sin embargo, ¿por qué? Porque la ciencia de los sentidos, la ciencia mecánica, la ciencia de lo material, eso parece indicar, y el sentido común, y todo el mundo estaba de acuerdo en eso. Estamos hablando de ciencia anticuada. La Tierra es plana, el Sol gira alrededor de la Tierra, etcétera, etcétera. De ciencia basada en las leyes de Newton y de Descartes, que ahora todo el mundo sabe que no es verdad. Pues del mismo modo ahora todo el mundo sabe que la energía es materia, la materia es energía, y que la consciencia rige a la materia. Sin embargo, los médicos parecen obviar eso, o peor aún, estar emperrados con fervor religioso, con fanatismo religioso, en decir que no y en negar que no. Que lo único que puede curar son las medicinas, y las únicas medicinas que pueden curar no son las homeopáticas, por Dios, sino las que tienen una concentración de principio activo a nivel molecular. ¿Y qué es una molécula, amigos y amigos? Es un pedazo de cosa sólida que de ahí no lo sacas. O sea, algo sólido que se adapta a la ciencia de Descartes y de Newton, oye, de puta madre, eso sí que es científico, eso sí que es real. ¿Por qué? Porque mis sentidos lo adaptan. Cuando le hablas a cualquier físico, a cualquier matemático, a cualquier científico de verdad, y de hecho los científicos se burlan un poquito de los médicos y se han estado burlando durante siglos, y por eso de ahí los médicos, primero, la primera reacción defensiva que tuvieron fue esa de vamos a separarnos de todo lo que parezca folclórico, de todo lo que parezca religioso, de todo lo que parezca estúpido o poco intelectual. Vamos a separarnos de eso y vamos a rezar, vamos a ponernos de rodillas en el templo de la ciencia. De la ciencia, recordar, se han atascado en la ciencia newtoniana y la ciencia de Descartes. Entonces los científicos modernos, como los ven tan anticuados, a los médicos pues se han estado burlando y riendo de ellos. Y esa es la segunda espinita que tienen clavada, de que miran a los científicos de verdad y ellos se sienten poco científicos y tienen inseguridad. Y cualquier médico que sea honrado te lo admitirá esto. Yo tengo cientos de alumnos que vienen a aprender de mí, y yo no soy médico, y me dicen eso, ¿ok? O sea, que tienen esa espinita de que les gustaría ser más científicos. Por eso que se aferren tanto a ese templo de la ciencia y la tecnología. Desafortunadamente, ojalá fuesen más científicos los médicos, ojalá tuviesen más tiempo para ser neutrales, no ser fanáticos de un modelo ni de otro, y ojalá tuviesen el tiempo para filosofar y descubrir y ver qué es real y qué no es real, y investigar la ciencia moderna, ponerse al día, que no tienen tiempo de eso. Pero ojalá los médicos fuesen más científicos. Esa es una de las primeras que suelto. Ojalá los médicos fuesen más científicos. Y otra cosa que quiero decir es que los modelos nuevos de ciencia no desbancan a los antiguos. No es como si tuviésemos una choza de madera y de repente tuviésemos que derrumbar la choza y construir ahí un rascacielos con el nuevo modelo. No. Simplemente el nuevo modelo es más completo y mejor que el antiguo, pero el antiguo sigue funcionando. La ciencia de Newton sigue funcionando si nos movemos a nivel de los sentidos, no a nivel subatómico, y no nos movemos muy rápido. ¿Qué ocurre? Pero ¿qué ocurre? Que si investigas a nivel atómico y subatómico, ya no funciona. Si empiezas a moverte un poquito más rápido, ya no funciona. Y si sales de nuestro mundo y te vas al cosmos, a agujeros negros, a materia negra, todo eso tampoco se explica. Ahí tampoco funciona la ciencia de Newton. O sea que no es que la ciencia de Newton la tengamos que abandonar. No, en nuestro día a día, en el mundo de los sentidos que nos rodean, y si no nos comemos mucho el coco, ya funciona. Pero el modelo nuevo es mejor, es más completo. Simplemente eso. Entonces, todas las medicinas, todas las terapias que se adapten un poquito más al modelo nuevo, donde la consciencia, la energía y la materia son lo mismo. Fijaros, consciencia o información, llámalo como quieras, consciencia e información es lo mismo, la energía y la materia son lo mismo y uno se afecta al otro, esos modelos van a ser mucho más completos y mejores que el modelo anticuado, viejuno de la ciencia médica. ¿Okay? ¿Y de qué modelos estoy hablando? Pues mira, hay un señor que fue el padre de la física cuántica moderna, que se llama Karl Planck, y este es el primero que habló de esa dualidad onda-partícula, ¿okay? Que un fotón a veces se comporta como una partícula, rebota, pum, pum, como una pelotita, a veces como una onda y atraviesa cosas sólidas que no estamos acostumbrados a atravesar paredes, ¿verdad? Sin embargo, los fotones pueden. O sea que no se comportan como materia, se comportan como energía. Primera
primera cosa que resuena mucho con lo de Einstein. Materia y energía son lo mismo, pero Planck demostró que no solo si te mueves muy rápido, sino si hay alguien mirando. O sea, ¿qué significa? Que cuando nadie mira el fotón a lo mejor rebota, pero si hay alguien mirando, el fotón ahora a lo mejor atraviesa. Solo con que haya una consciencia mirando el experimento, cambia el experimento. Y esas son otras de las leyes de Planck. Nos está diciendo que la realidad está afectada por la consciencia. El mismo experimento, si no hay nadie mirando, no hay una consciencia observando el experimento, tiene un resultado. Estoy hablando de experimentos científicos hechos en laboratorios con todos los rigores científicos de la tecnología moderna. Pero el mismo laboratorio, el mismo experimento, si hay alguien mirando, una consciencia mirando, altera el resultado y te da otro resultado. Esto no es nada nuevo para la gente científica, para los científicos de verdad, los matemáticos, los físicos y los químicos. Sin embargo, los médicos esto todavía no lo aceptan. Los farmacéuticos aún menos. Todavía están atascados en la superstición de lo material. Todavía están diciendo que la homeopatía, si no tiene una concentración importante, si no hay moléculas del principio activo, no puede funcionar. Y se han pasado por el forro todo lo que tenga que ver con energía, Einstein y Planck, y todo lo que tenga que ver con consciencia o información que haya grabada ahí de cuando estaba el principio activo. Ciencia moderna. O sea que ahí veis por qué las ciencias modernas no tienen nada que ver y se ríen de los médicos y por qué los médicos se han quedado anticuados en una pseudociencia de Planck y de Descartes y de Newton, ciencia newtoniana. Y cuando a alguien se le dice que tiene una mente cartesiana, ¿de dónde pensáis que viene eso? Una mente cartesiana es una mente cuadrada y muy cerrada, de Descartes. Que tiene mucho sentido en el siglo XVIII, cuando la medicina estaba intentando separarse de todo lo supersticioso, de todo lo religioso, de todo lo místico y de todo lo que parecía inculto y de masas poco cultivadas, y querían darse ese aire científico. Perfecto, en esa época les funcionó muy bien, pero ahora ha ocurrido exactamente lo contrario, ahora se han quedado anticuados, y ahora, si os suena de algo, el populus populi, la gente, están hartos de que les maten, de que haya muertes iatrogénicas, que significa errores. Tú vas al hospital, estás sanísimo, cometen un error y te matan, que se mueran por contraindicaciones o efectos secundarios de los medicamentos. O sea, ahora se están muriendo casi más del remedio que de la enfermedad. ¿Os suena de algo eso? Sangrías y curas y lo que se llama la medicina heroica. ¿Os suena de algo? Está ocurriendo lo mismo. Lo que ocurre es que ahora, en vez de la medicina volver a engancharse al carro de la ciencia y de la tecnología, no me preguntes por qué, yo creo que es por motivos de intereses, de politiqueo y de dinero, se han quedado anticuados, se han quedado enganchados, se han quedado atascados en una ciencia viejuna que ya no sirve, que ya no explica los modelos de la ciencia moderna, como es la física newtoniana o la física de Descartes. ¿Ok? Eso es lo que ha ocurrido. Así que recapitulemos. En el pasado, para descartarse y separarse de lo místico y de lo folclórico y de lo ignorante, la medicina se aferró y se arrodilló al templo de la ciencia y de la tecnología, pero se quedó ahí atascada. Y ahora estamos en el siglo XXI ya, amigos y amigas. Los médicos están atascados en un modelo científico del siglo XVIII o principios del siglo XIX. Nadie en su sano juicio, ahora ningún científico, intentaría explicar el mundo en términos de Descartes y de Newton. Nadie. Sin embargo, los médicos se han quedado ahí. Y, curiosamente, las terapias, o no sé cómo nos dejarán llamarlo, que sí se acercan a este modelo donde materia, energía y consciencia son lo mismo, interactúan entre ellas y solo cambia el estado de vibración para que una partícula se convierta en partícula, o se convierta en onda, o se convierta en información o consciencia, llámalo como quieras. Eso es simplemente una cuestión de vibración. Los modelos que se acercan más a eso son precisamente el hindú, el budista, el taoísta, los modelos orientales de medicina tradicional china o ayurvédica. Esos son los que de verdad se acercan mucho más y ponen mucho más énfasis en la consciencia por encima de la materia y en la conexión psicosomática y en el efecto placebo. Cuando los médicos no creen en eso, no lo entienden y se aferran a esa tecnología viejuna, como hemos dicho antes. Así que es muy paradójico que les ha ocurrido lo mismo otra vez que les ocurrió en su día en el siglo XVIII, que esta vez no han querido ponerse al día por motivos de inmovilismo, de lo que sea,
y que va a ocurrir, al final va a ocurrir lo de siempre, lo que siempre ocurre. O sea, cuando la gente se pensaba que la Tierra era redonda y que el Sol, la Tierra plana y el Sol giraba alrededor de la Tierra, Galilei creo que fue, lo quemaron en la hoguera por hereje. Pobrecito. Y él tenía razón. Pero como el sentido común decía que no, y había una serie de miedos y había una serie de cosas que a la gente le gustaba aferrarse, la gente le gusta aferrarse a lo que puede entender, a lo que tiene sentido común, a lo que no se aleja mucho de los sentidos, aunque sabemos que los sentidos nos engañan, y a lo que está establecido por la sociedad como normal, ¿vale? Entonces, Galileo, Einstein, todos los grandes científicos, los grandes descubridores, los que rompieron con patrones poco científicos, pseudocientíficos del pasado. Podríamos decir que la Tierra es plana es supersticioso y es folclórico y es de gente poco culta, ¿verdad? Pues verdad. La gente que se separó de la manada, de los borreguitos, y dijo, no, la Tierra no es plana, es redonda. No, el Sol no da vueltas alrededor de la Tierra, es al revés. A esa gente primero los ridiculizan, luego los persiguen, y luego al final todo el mundo dice, pues sí, es obvio que la Tierra es redonda, es obvio que el Sol gira al revés, que la Tierra gira alrededor del Sol, es obvio. Al final resulta obvio. Pues bien, amigos y amigas, con la homeopatía, con las pseudociencias, con todas estas terapias que están siendo perseguidas ahora por los médicos, va a pasar lo mismo. Primero los ridiculizaban. ¿Qué pasó? Que ahora la gente ha votado con sus carteras y millones de clientes y de dólares y de euros se están yendo de la medicina alopática, de las farmacéuticas, a la homeopatía, a las hierbas, a remedios naturales. ¿Por qué? Porque están matando a más gente que están curando. Es peor el remedio que la enfermedad. Entonces la gente está votando con sus carteras y se están yendo hacia otro lado. ¿Ok? Esto a las farmacéuticas no les gusta nada. Entonces, lo de ridiculizar ya no funciona, porque el dinero se está huyendo. Entonces, de ridiculizar, ¿a dónde pasamos? A la hoguera. Sí, a la persecución. A las campañas de desinformación. Y mira, me gusta muchísimo lo que dice un médico, alópata, Andrew Neil de Estados Unidos, que dice, la mayoría de desinformación científica, de estudios científicos que están haciendo los médicos para desacreditar a todas estas medicinas, la mayoría son erróneas, la mayoría están mal interpretadas o manipuladas adrede o son completamente irrelevantes. Simplemente te distraen y no prueban nada, no ayudan para nada. Y eso lo dice un médico. Pero bueno, ridiculizar no está funcionando porque el dinero está huyendo hacia otro lado. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? Persecución. Persecución en tribunales, denuncias, pseudociencia, por la tele, cada otro documental o en las noticias ves lo mismo. Este charlatán, este pseudociencia, este que se ha inventado no sé qué, este que dice que cura el cáncer, este que hay que denunciarlo. Persecución. ¿Y qué va a ocurrir dentro de poco? Va a ocurrir lo que tiene que ocurrir. Que dirán, mira lo que dice la ciencia moderna, pero sí es obvio. Es obvio que la consciencia controla la materia, es obvio que la energía y la materia son lo mismo. Coño, y perdón la expresión, esto nos lo dijo ya Planck y nos lo dijo Einstein a principios del siglo XIX. Ni siquiera del siglo XX. Estamos en el siglo XXI ya. O sea que esto no es nada nuevo, no es nada revolucionario, no es algo que haya salido como un gran descubrimiento ayer. Esto ya es casi viejuno. Y sin embargo, todavía los médicos y las farmacéuticas están rehusando abrir los ojos a la realidad. Así que, amigos y amigas, ¿quién es la pseudociencia y quién es la ciencia de verdad? No sé, yo como no soy médico, no soy Dios y no puedo decir nada porque si no los abogados se me echarán de encima. No te lo voy a decir, pero tú eres bastante inteligente como para sacar conclusiones. Hasta aquí mi charla de la historia de la medicina y de la ciencia. Espero que ahora entiendas un poquito mejor modelos de qué se preocupa el científico, de qué se preocupa el médico, de qué se preocupan las farmacéuticas y todo este rollo que está ocurriendo ahora con las pseudociencias y la persecución como si fuese otra caza de brujas. Menos mal que no nos pueden quemar en la hoguera, que si no nos pasaría como a Galileo y otros muchos. Pero dentro de poco va a ocurrir. ¿Qué va a ocurrir? Que se va a dar como obvio, va a ser sentido común. Claro que la física cuántica lo explica todo, claro que los agujeros negros lo explican todo, claro que la ciencia subatómica lo explica todo, claro que la consciencia lo controla todo. Llámalo consciencia, llámalo información, llámalo el campo, me es igual como lo llames.
Y claro que materia, energía y consciencia son lo mismo. Materia, energía y consciencia, sólido, líquido, gaseoso, Jing Qi Shen, los tres tesoros. Los que sois alumnos míos, ¿os suena de algo esto? No es nada nuevo. La medicina china lo lleva pregonando entre 4.000 y 5.000 años. Por eso que la ciencia moderna, la ciencia real, se acerca mucho más y entiende mucho más a la medicina tradicional china que a la medicina alopática. Y no voy a decir nada más. No es una crítica a la medicina moderna, es simplemente una información, porque como hay tanta desinformación y hay tanta noticia falsa por ahí, simplemente me gustaría informar a la gente que tiene la mentalidad abierta y que sepáis que yo no me caso ni con un modelo ni con el otro. Yo no soy supersticioso ni fanático del modelo newtoniano, ni tampoco soy de pandereta y de Hare Krishna y demasiado espiritual. Yo me gustaría decir que tengo una mente occidental científica y por lo tanto, como tengo ese lujo, puedo investigar lo que tiene sentido para mí, puedo investigar lo que está a la última de los descubrimientos científicos modernos actuales y puedo decir qué es lo que tiene sentido para mí. Y creo que la realidad, la verdad, como siempre, está un poquito entre medio de los extremos y los fanatismos. Está en el punto medio. Y eso también es muy budista. Así que, de nuevo, hinduismo, budismo, taoísmo, mucho más acertado con el modelo científico actual que con Descartes y con Newton. No os quedéis con Descartes y con Newton, por favor. Abrid un poquito más la mente, informaros de verdad, no miréis la tele, los periódicos están contaminados y están completamente controlados. ¿Por quién? Por los de siempre. Así que, y tampoco me hagáis caso a mí, porque yo no soy nadie, no sé nada, no me vais a denunciar, nadie me vaya a llevar a juicio, porque no hago ningún... Yo no decreto que curo a nadie, ni tengo poderes mágicos, ni nada. Yo soy un ignorante, no sé nada. No me creáis a mí tampoco, pero abrir los ojos, abrir las orejas, investigar un poquito y usar el sentido común. Y vuestro sentido común, y si hacéis la investigación correcta, como un buen científico haría, no como un fanático que se aferran a una idea sin investigarla, y ya está, y vosotros llegaréis a vuestras propias conclusiones. Así que no me creáis a mí, creer a vuestro intelecto, a vuestra inteligencia y a vuestra investigación de fuentes neutrales, no de fuentes contaminadas. Y ya está, la charla hasta hoy, ya sé que me he alargado un poquito, pero creo que esta valía la pena alargarse y explicarlo bien. De nuevo, no estoy atacando a nadie, quiero muchísimo a los médicos, creo que los pobres no les dan suficientes recursos ni herramientas para hacer mejor su trabajo. Los médicos hacen lo mejor que pueden con lo que tienen y su intención es como la nuestra, ayudar a la gente, sanar a la gente, y son santos y deberían ayudarles mucho más y pagarles mucho más. En lo que yo me respecta, esa es la opinión que tengo los médicos. Además tengo muchísimos médicos como alumnos míos. Las farmacéuticas ya es otra historia, ahí ya no son santo de mi devoción. Pero bueno, los médicos sí, y los quiero muchísimo, y muchos de ellos ya tienen la mentalidad abierta y ya están empezando a entender qué es esto de la ciencia de verdad, y se están poniendo al día, no se están quedando atascados en un modelo antiguo y viejuno como es el de Descartes o el de Newton. Ya está, os quiero muchísimo, médicos. Os quiero más. Venir si queréis a aprender otras perspectivas, otras ideas y otras cosas nuevas. Y ya está, nos vemos mañana con más y mejor. Os hablo Joaquín Almería. Chao, chao.